Un tren de cientos de toneladas entra en una curva, sin girar absolutamente nada. Sus ruedas están rígidamente unidas, girando al mismo tiempo, y aún así no descarrila. Parece que algo debería fallar, pero no lo hace. Desde los inicios del ferrocarril, este error desconcertó a ingenieros durante décadas. Porque si el sistema falla, el tren se sale de la vía. Entonces, ¿cómo puede girar algo que no puede girar? Hoy descubrirás el secreto oculto en la forma de sus ruedas y por qué todo lo que creías sobre ellas está mal. El problema real que nadie te explica. Para entender lo que está pasando, hay que mirar el problema desde la física más básica. Cuando cualquier vehículo entra en una curva, sus ruedas no recorren la misma distancia. La rueda exterior siempre tiene que avanzar más que la interior. En un coche o en un camión, eso se soluciona con un diferencial. Un sistema que permite que cada rueda gire a una velocidad distinta. Pero en un tren, ese sistema no existe. Las dos ruedas de cada eje están unidas de forma rígida. Giran siempre al mismo ritmo, sin posibilidad de compensar esa diferencia de recorrido. Y aquí aparece el verdadero conflicto. Si ambas ruedas giran igual, pero necesitan recorrer distancias distintas, algo tiene que fallar. O las ruedas resbalan, o el metal sufre, o el tren intenta salirse de la vía. Y sin embargo, nada de eso ocurre. Y ahí es donde empieza lo realmente interesante. Lo que pasaría si fueran ruedas normales. Ahora imagina por un momento que las ruedas de un tren fueran completamente planas, como las de un camión. Sin forma especial, sin ningún tipo de adaptación al raíl. En ese escenario, cada vez que el tren entrara en una curva, las dos ruedas intentarían recorrer la misma distancia, aunque físicamente no pueden. ¿El resultado? Una de dos. O las ruedas patinan sobre el raíl, generando un desgaste brutal, o el conjunto empieza a forzar lateralmente hasta perder estabilidad. En pocos kilómetros, el metal estaría deformado, las vibraciones serían constantes y el riesgo de descarrilamiento se dispararía. No sería un problema puntual, sería una condena continua en cada curva del recorrido. Y teniendo en cuenta que un tren puede recorrer miles de kilómetros cargado hasta el límite, ese diseño simplemente no sobreviviría en condiciones reales. ¿Cómo se enfrentó este problema en los primeros trenes? Cuando empezaron a desarrollarse los primeros sistemas ferroviarios, este problema no era una teoría, era un obstáculo real. Los ingenieros sabían que algo no encajaba y durante años intentaron resolverlo con soluciones que, sobre el papel, parecían lógicas. Se probaron ruedas independientes que podían girar a distinta velocidad, sistemas mecánicos inspirados en diferenciales, incluso configuraciones complejas que buscaban imitar el comportamiento de los vehículos de carretera. Pero había un problema mayor que la propia curva: la fiabilidad. En trayectos largos, con polvo, agua, frío extremo o cargas pesadas, esos sistemas fallaban. Requerían mantenimiento constante, se desgastaban rápido y, lo más importante, introducían nuevos puntos de fallo en un entorno donde la seguridad lo es todo. Al final, la industria ferroviaria llegó a una conclusión incómoda. Las soluciones más complejas no estaban funcionando. Había que pensar de otra manera. El sistema ferroviario real, simplicidad brutal. La solución que terminó imponiéndose fue la más contraintuitiva. En lugar de añadir complejidad, se eliminó. Se adoptó el eje rígido, con dos ruedas unidas girando siempre juntas. A primera vista, parece un paso atrás, pero en realidad ofrecía justo lo que el ferrocarril necesitaba: robustez, menos fallos y menos mantenimiento en condiciones extremas.
Y lo más sorprendente es que funcionaba de forma estable y fiable durante miles de kilómetros. Pero esto deja una pregunta clave en el aire. Si las ruedas siguen girando igual, ¿cómo consiguen adaptarse a la curva? El detalle que lo cambia todo, pero aún no lo ves. Hasta ahora, todo apunta a un sistema limitado. Ruedas unidas, sin diferencial, soportando fuerzas que, en teoría, deberían provocar deslizamientos constantes. Y sin embargo, el tren sigue funcionando. Eso significa que hay algo más. Un detalle oculto en el propio diseño, que compensa todo ese conflicto físico sin necesidad de añadir complejidad mecánica. Lo curioso es que ese detalle está delante de tus ojos, pero normalmente pasa desapercibido. No lo ves porque no estás buscando en el lugar correcto. No está en el eje, no está en el motor, ni siquiera en el raíl. Está en la forma de la rueda. Y es precisamente ahí donde empieza a resolverse todo lo que hasta ahora parecía imposible. El comportamiento oculto en curvas. Cuando un tren entra en una curva, no se mantiene perfectamente centrado sobre la vía, aunque a simple vista lo parezca. Lo que realmente ocurre es un pequeño desplazamiento lateral del eje completo. Es sutil, casi imperceptible, pero es suficiente para cambiar completamente el comportamiento del sistema. Ese movimiento hace que una de las ruedas se acerque más al borde del raíl, mientras la otra se aleja ligeramente. No hay dirección activa, no hay ajuste mecánico, pero la posición del eje cambia. Y en ese momento empieza a ocurrir algo clave. Algo que no tiene que ver con la velocidad de giro del eje, sino con cómo cada rueda interactúa con el raíl en función de su posición. Es un efecto silencioso, automático, que no necesita intervención. Pero es precisamente ese pequeño desplazamiento el que prepara el terreno para la solución real del problema, la geometría que hace girar al tren. Aquí está la clave. Las ruedas de un tren no son planas. Tienen una forma ligeramente cónica. Esto cambia absolutamente todo. Cuando el eje se desplaza lateralmente en una curva, cada rueda empieza a apoyarse en una parte diferente de ese cono. La rueda que queda más hacia el exterior apoya sobre una zona de mayor diámetro efectivo. La interior, en cambio, lo hace sobre una zona más estrecha. ¿El resultado? Aunque ambas ruedas giran a la misma velocidad, una recorre más distancia que la otra. Exactamente lo que necesita cualquier vehículo para tomar una curva. Sin engranajes, sin diferenciales, sin mecanismos adicionales. Solo geometría. Es una solución tan elegante que parece invisible, pero es precisamente lo que permite que un tren de miles de toneladas gire con precisión sin perder estabilidad. Porque el tren vuelve al centro solo. Lo más impresionante de este sistema es que no solo permite girar, también se corrige a sí mismo. Cuando el tren sale de la curva y vuelve a un tramo recto, ese mismo diseño cónico empieza a trabajar en sentido contrario. Si el eje queda ligeramente desplazado hacia un lado, las diferencias de diámetro vuelven a aparecer. La rueda que está más hacia afuera recorre más distancia, lo que empuja al conjunto de nuevo hacia el centro de la vía. Es un sistema completamente pasivo. No necesita sensores, ni ajustes, ni intervención humana. La propia geometría se encarga de mantener el equilibrio en todo momento. Por eso, en recta, el tren parece perfectamente alineado, como si estuviera guiado de forma activa. Pero en realidad, lo único que está ocurriendo es que la física está haciendo su trabajo. Y lo hace de forma constante, silenciosa y extremadamente eficiente. El sistema de seguridad que evita el desastre. Aunque todo este sistema funciona de forma sorprendentemente estable, hay una última línea de defensa preparada para cuando las cosas se desvían más de lo normal.
es el flange, ese reborde interior que tienen las ruedas. A diferencia de lo que muchos piensan, el flange no guía el tren en condiciones normales. De hecho, cuanto menos contacto tenga con el raíl, mejor. Su función es otra: actuar como barrera cuando el desplazamiento lateral supera ciertos límites. En situaciones extremas, una curva complicada, una irregularidad en la vía o un desgaste no detectado, ese reborde entra en contacto con el raíl y evita que la rueda se salga completamente. No es un sistema de control continuo, es un sistema de emergencia. Y aunque rara vez actúa de forma visible, es una de las piezas clave que permiten que millones de toneladas circulen cada día con un nivel de seguridad tan alto. La vía también trabaja. No todo depende de la rueda. Hasta ahora parece que todo depende de la rueda. Pero la realidad es que la vía también forma parte activa del sistema. No es solo un par de raíles paralelos. Está diseñada para trabajar junto a las ruedas bajo carga. Los raíles tienen una ligera inclinación hacia el interior. Esto ayuda a que la superficie de contacto coincida con la forma cónica de la rueda, mejorando la estabilidad y reduciendo el desgaste. Y en las curvas aparece otro elemento clave: el peralte. El raíl exterior se eleva ligeramente respecto al interior, inclinando todo el tren hacia dentro de la curva. Así, parte de la fuerza lateral se convierte en fuerza vertical, lo que reduce la tendencia a salirse de la vía. Es un sistema conjunto. Rueda y vía no funcionan por separado. Se complementan constantemente para mantener el equilibrio de toneladas de acero en movimiento. Límites reales. Cuando el sistema se queda corto. A pesar de lo ingenioso que es este sistema, no es perfecto. En curvas muy cerradas, la diferencia de recorrido entre las ruedas es demasiado grande para que la geometría cónica la compense por sí sola. Ahí aparecen los problemas: más desgaste, ruido y fricción. Por eso, en estas situaciones, el diseño se adapta. Los bogies permiten que los ejes giren ligeramente y también se usan perfiles de rueda específicos según el tipo de servicio. El sistema base sigue siendo el mismo, pero cuando las condiciones lo exigen, necesita apoyo. ¿Por qué seguimos usando este sistema en 2026? Con toda la tecnología disponible hoy, desde sistemas electrónicos avanzados hasta trenes de levitación magnética, uno podría pensar que este diseño ya estaría obsoleto. Pero la realidad es justo la contraria. El eje rígido con ruedas cónicas sigue dominando el mundo ferroviario por una razón muy simple: funciona. Es robusto, predecible y capaz de operar durante miles de kilómetros bajo lluvia, polvo, frío extremo o calor intenso, sin depender de sistemas complejos. Además, es eficiente en mantenimiento y fácil de estandarizar a gran escala, algo crucial en redes ferroviarias que cruzan países enteros. Otras tecnologías pueden ser más avanzadas, pero también más delicadas, más costosas y menos versátiles fuera de entornos controlados. Y cuando tienes que mover toneladas de carga todos los días, en cualquier condición, lo que importa no es lo más moderno, es lo que nunca falla: la ingeniería que no se ve. Un tren no gira como imaginas, y precisamente por eso funciona tan bien. Lo que parece una limitación es, en realidad, una de las soluciones más elegantes de la ingeniería moderna. Sin sistemas complejos, sin mecanismos visibles, solo geometría, física y décadas de experiencia acumulada. La próxima vez que veas un tren entrando en una curva, ya no será algo automático. Sabrás que ahí dentro está ocurriendo un equilibrio perfecto entre fuerzas, formas y materiales. Y si algo tan cotidiano puede esconder este nivel de ingenio, imagina todo lo que aún pasa desapercibido a tu alrededor.
Así que si esto te ha cambiado la forma de ver los trenes, el siguiente video que tienes en pantalla te va a sorprender aún más. Entra ahora.